sit by myself talking to في حاجات تتحس وما تتقالش وإن جيت أطلبها أنا مقدرش. Es claro que las canciones que Taehyun y Jungkook se han compartido con el paso del tiempo construyen una historia que vale la pena observar con atención, aun cuando muchas personas prefieren ver en ellas rupturas, distancias o malentendidos. La realidad es que su vínculo se expresa justamente a través de esas elecciones musicales. Las canciones hablan por ellos, no porque confirmen de manera literal lo que ocurre entre ambos, sino porque transmiten emociones, procesos y una conexión que sigue en movimiento. Más que marcar finales, la mayoría de esas letras parecen reflejar una relación que se transforma, crece y se reafirma con el paso de los días, siendo mucho más de lo que podrían explicar con palabras. Y es por eso que el 26 de enero de 2016, Taehyun compartió un breve cover de la canción How I'm Supposed to Live Without You en el fan café japonés de BTS. La canción iniciaba con una pregunta clara y cargada de emoción: dime cómo se supone que voy a vivir sin ti, ahora que he estado amándote por tanto. Dime cómo se supone que voy a vivir sin y cómo se supone que voy a seguir adelante cuando todo lo que he estado viviendo se ha ido, demostrando que desde el primer verso el mensaje transmitía una sensación de apego profundo y de dificultad para imaginar la vida sin esa persona. Esta canción puede entenderse como la confesión de alguien que amó en silencio, ya sea por miedo a arruinar lo que tenía o por no atreverse a decirlo a tiempo, y que después se arrepiente cuando esa persona se aleja. La tristeza que Taehyun transmite al cantarla da la sensación de que estaba pasando por un momento muy bajo, como si finalmente hubiera tocado fondo. Además, hay que recordar que en ese periodo, durante la etapa de Taekook entre 2014 y 2015, ocurrieron situaciones bastante extrañas que despertaron la curiosidad de muchas personas sobre lo que pasaba entre Taehyun y Jungkook. Es posible que sus sentimientos comenzaran a definirse a finales de 2014 y principios de 2015, justo cuando el grupo empezaba a recibir más atención tras su debut. En ese contexto también se notaron ciertos celos y tensiones, elementos que ayudan a entender tanto las canciones de ese tiempo como las actuales que analizaré aquí, algunas que parecieron respuestas directas o dedicatorias y otras que probablemente solo escuchen en privado, sin haberlas expresado aún de forma oficial. De cualquier forma, esta canción interpretada por Michael Bolton es un verdadero himno al desamor, capaz de tocar a cualquiera que haya pasado por una pérdida afectiva. La letra transmite el impacto y la incredulidad de alguien que descubre que la persona que ama se va, dejando un vacío profundo. La historia comienza con el narrador buscando una confirmación directa, negándose a creer los rumores hasta que escucha la verdad de la propia voz de su amor. Esa necesidad de comprobarlo refleja el dolor, la confusión y la dificultad de aceptar una despedida que cambia todo. El estribillo, que se repite varias veces a lo largo de la canción, funciona como un lamento profundo. En él, el narrador se pregunta cómo podrá seguir viviendo sin la persona que durante tanto tiempo fue el centro de su mundo emocional. Esta repetición intensifica la sensación de dolor y desesperación. La letra no habla solo de la pérdida de un amor, sino también de la caída de todos los sueños y planes que se habían construido junto a esa relación, dejando claro que no es solo una despedida, sino un quiebre total de lo que alguna vez se imaginó como un futuro compartido. Y aunque esto se explicó de esa manera en el video anterior, donde sugería analizar cada una de las canciones que Taekook se recomendaban directamente, sigue siendo un punto clave a tomar en cuenta. Esto ayuda a notar que desde hace tiempo, Taekook ha sido reconocido por conectar profundamente con las historias que cuentan las canciones. Aunque no siempre vivan esa historia de forma literal, las letras terminan reflejando mucho de lo que hoy es su relación y ayudan a entender por qué nunca se ha considerado algo pensado para mostrarse frente a las cámaras. En ese momento se pensaba que Taekook estaba pasando por una etapa difícil, en parte por la intensidad de las canciones que se relacionan con la teoría 1.23, la cual pueden encontrar explicada en mi canal. Eso se reforzó porque el mismo día en que Taehyun publicó su cover, Jungkook compartió en Twitter un breve cover de Nothing Like Us, que hasta hoy sigue siendo considerado el inicio de todo. La canción que Jungkook interpretó es una balada cargada de emoción que habla del dolor y la nostalgia que quedan después de una ruptura. La letra muestra un momento de reflexión profunda, donde se reconoce un amor que fue real e intenso, pero que aún así parece haber llegado a su final. El narrador se dirige directamente a la persona que ama, cuestionándose si ha intentado olvidar el dolor a través de la bebida, y expresando el deseo de haber pedido darle todo lo que merecía. Es una confesión sincera, llena de arrepentimiento y sentimientos no resueltos. La repetición del estribillo, no hay nada como nosotros, no hay nada como tú y yo, resalta lo único que era la relación que compartían.
aun cuando se mencionan momentos difíciles como juntos a través de la tormenta. La canción deja claro que nada podía compararse con lo que tenían. Sin embargo, también sugiere que, pese a haber sido un amor mutuo y especial, las circunstancias hicieron que no lograra mantenerse. Aunque se afirma que nunca habría alguien más porque no volverían a encontrar un amor tan verdadero, el mensaje sigue girando alrededor de una idea clara. Eran solo ellos dos, enfrentando todo juntos, incluso a través de la tormenta. También es importante recordar que tiempo después, el 15 de febrero de 2016, Jungkook comentó en Twitter que cada vez que hacía un cover primero se detenía a entender el significado de la letra antes de grabarlo. Por eso le pidió a los fans que buscaran el significado de las canciones y las volvieran a escuchar con más atención, para notar cómo cambiaba la forma de sentirlas. Incluso les sugirió que escucharan de nuevo todos los covers y recomendaciones que había compartido, poniendo especial atención a las palabras. Ese mismo día subió a SoundCloud el cover completo de Nothing Like Us, y tiempo después cantó para Taehyung varias veces una parte de esa letra que siempre ha sido significativa dentro de la historia de Taekook. Ahora bien, entre las canciones que pudieron ser recomendaciones directas entre ellos y que incluso fueron mencionadas en live, está lo ocurrido el 27 de febrero de 2023, cuando Jungkook interpretó la canción To Find You de Sang Street. Este momento es importante de resaltar, porque marcó un punto clave que abrió paso a lo que hoy sabemos. Comenzaron a dedicarse canciones de amor de forma más clara. Tiempo después, el 14 de marzo de 2023, Jungkook volvió a dar una señal significativa al poner de fondo la canción Golden Hour y comentar que era una canción que a Taehyung le gustaba mucho. Lo dijo con total seguridad, lo que sugiere que lo sabía de antemano, ya fuese porque Taehyung se la había mencionado o recomendado. Por ese motivo y por el significado que encierra la canción, Jungkook decidió incluirla en su playlist. La canción Golden Hour de Jake es un homenaje a esos momentos especiales que se viven en la juventud, sobre todo cuando se comparten con alguien importante. La letra crea una atmósfera cercana e íntima, en la que dos personas disfrutan simplemente de estar juntos, con el atardecer acompañando a ese instante que se siente único. La canción de Blown, el reconocido álbum de Frank Ocean, no solo marca un estilo musical actual, sino que también apunta a una conexión emocional profunda. Este álbum es conocido por su tono reflexivo y por hablar del amor, los sentimientos y la identidad, lo que refuerza el trasfondo emocional de la canción. Además, las metáforas visuales como brillo en la piel o mi rayo de luz en la noche resaltan cómo el narrador ve a su pareja como alguien que ilumina todo su alrededor. La llamada hora dorada, ese momento antes del atardecer o después del amanecer donde la luz se vuelve especial, se usa para explicar cómo al estar con esa persona el tiempo parece detenerse y todo cobra un sentido más cálido y claro, de forma natural, tal como lo hace la luz del sol en ese instante. Que Jungkook supiera lo mucho que a Taehyung le gustaba esa canción dejaba ver que en algún momento él se la compartió para mostrarle algo que le importaba. Más tarde Jungkook decidió revelar ese pequeño detalle a los fans, aún sabiendo que sus palabras nos llevarían a analizar el significado de la canción, como la imagen de dos personas enamoradas disfrutando simplemente de estar juntos durante su propia hora dorada. En ese periodo, Taekook pasaba mucho tiempo juntos antes de entrar al servicio militar. Prácticamente no había día en el que no supiéramos que estaban compartiendo el mismo espacio, ya que también nos hicieron parte de muchos de los momentos que vivieron juntos, incluyendo las actividades y reuniones que realizaron antes de tener que separarse por las obligaciones impuestas por el gobierno, por lo que tiene sentido que esta canción tuviera mucho sentido en ese momento. Después, el 11 de abril de 2023, tras un live de Taehyung, él contó que Jungkook le había recomendado escuchar la canción Oh No, Oh Yes de Akira Nakamori. Lo curioso es que Jungkook también la mencionó en uno de sus propios lives, diciendo que formaba parte de su playlist favorita. Esto refuerza la idea de que entre ellos era común compartir y recomendarse canciones que no necesariamente compartían con nadie más. Desde el inicio, la canción deja claro que se trata de un romance elegido en secreto, lejos de la mirada pública, incluso por encima de un anillo en su dedo anular. Aunque la persona intenta mostrarse fuerte, su corazón tiembla por el dolor. Todo esto hace pensar que Jungkook se sintió profundamente identificado con la letra, y que por eso lo primero que hizo fue pedírsela a Taehyung que la escuchara. La frase sobre elegir un romance escondido del ojo público suena más a una confesión que quizá nunca habríamos notado, si Taehyung no hubiera contado que Jungkook fue quien se la recomendó, como una forma de compartir ese sentimiento entre ellos. La canción continúa diciendo que se ven a sí mismos como pecadores, pero que aún así no pueden mantenerse lejos del uno del otro, por más que lo intenten. Habla del deseo de seguir amándose de esa manera, aunque reconocen que hacerlo no está bien, y aún así piden quedarse juntos un poco más, buscando refugio en los brazos del otro. De forma muy clara, la letra describe lo que implica ocultar una relación ante los demás, mientras aceptan como amantes que siguen adelante con lo que sienten, saben que nada saldrá como lo habían planeado,
pero tampoco quieren que sea solo algo pasajero. La palabra pecador se repite una y otra vez, y tanto ustedes como yo sabemos lo importante que ha sido ese término, especialmente por lo que ya he explicado en uno de mis videos anteriores. Con esto nos dejaron ver que eligieron un amor oculto antes que un anillo en el dedo anular, como una forma sutil y sincera de decirnos que su amor nunca terminó. Es aquí cuando el 19 de octubre de 2023, durante un live de Taehyun, él comentó que quería escuchar To Find You de Saint Street, la misma canción que Jungkook había cantado tiempo atrás, aunque no puso la canción original. Taehyun dijo que de pronto quería escuchar a Jungkook y terminó reproduciendo ese live para hacerle coro a su voz. Lo más llamativo de ese momento fue que Taehyun admitió en voz alta que Jungkook siempre le cantaba esa canción a él. Fue la primera vez que alguno de los dos expresó algo así de manera tan directa, y no fue un detalle menor, porque esa canción estaba muy lejos de ser solo algo amistoso, especialmente por la forma en la que Taehyun lo dijo, con total seguridad y orgullo. La letra de esta canción, lanzada en 2016, habla del camino que recorre el protagonista para encontrar a la persona que ama. Está decidido a hallarla sin importar los obstáculos que aparezcan, porque siente la necesidad de descubrir quién está destinado a ser a su lado. Aunque dice no creer en el destino, cada promesa y cada palabra de esa persona hacen que sus ideas comiencen a cambiar. Poco a poco se da cuenta de que algo importante está a punto de suceder, y que su forma de ver el amor ya no es la misma, sino que era más real. La canción deja claro que haría cualquier cosa por esa persona especial. Habla de cantar ese amor incluso entre relámpagos, fuego y los momentos difíciles que su corazón tendría que atravesar. Al final reconoce que aún le quedan muchas millas por recorrer, pero también entiende que desde el primer momento de su vida siempre estuvo en camino para encontrarlo, repitiendo esa idea una y otra vez hasta el final. Saber que Jungkook le cantaba esta canción a Taehyun, conociendo todo el trasfondo y el significado de la letra, resulta impactante. Fue la primera vez que se dejó claro que se dedicaban canciones de esa manera, y más aún que Jungkook se la cantara directamente a Taehyun, como una declaración imposible de pasar por alto. Tiempo después, el 19 de agosto de 2025, Jungkook compartió en sus historias de Instagram que estaba escuchando All I Had Was You, de Paul Moody, de Phil Saves y Call My E-Boy. La canción presenta una reflexión emotiva sobre la fuerza del amor en medio de la adversidad. Desde el inicio, la letra crea un ambiente frío y solitario, usando imágenes como el viento helado y las paredes que no protegen. Esto transmite una sensación de fragilidad y abandono, dando a entender que el mundo exterior es duro y que el único lugar seguro se encuentra en el vínculo con esa persona. La metáfora del océano oscuro con una pequeña llama resulta especialmente fuerte, porque transmite la idea de que incluso en medio de tanta incertidumbre, una pequeña luz puede marcar el camino. Esa llama simboliza el amor y la conexión que siente el narrador, dando a entender que pese a las dificultades, existe una fuerza interior que le permite seguir adelante. La repetición de todo lo que tenía eras tú refuerza ese mensaje, mostrando que esa relación funciona como un ancla, lo que mantiene al narrador en pie y le da estabilidad en medio de la tormenta. Aunque no tuviera nada más en el mundo, en medio de ese océano oscuro y con solo una pequeña llama, esa persona lograría encontrar su camino, porque al final todo lo que tenía era él, y esa idea se repite una y otra vez. Cuando la letra menciona que había luz en algún punto del camino, transmite la certeza de que los momentos difíciles no lograrían apagar lo que sentían. Habla de la confianza en que sus sueños se cumplirían y de que aún sin nada más, tenerse el uno al otro era suficiente, como una confesión sincera de que pese a todo encontraron paz en su compañía. Esa canción de amor, aunque nunca fue mencionada de forma directa, pareció una recomendación silenciosa de Jungkook hacia Taehyun, porque un mes después, el 7 de octubre de 2025, Taehyun lo usó en una de sus publicaciones durante su estancia en París, justo en los días en que estuvieron separados por su agenda de trabajo como embajador de Celine. Y el hecho de que Taehyun eligiera esa canción después de que Jungkook la compartiera en su Instagram, dejó claro que no hacía falta explicaciones ni palabras. Sus acciones, una vez más, dijeron mucho más de lo que cualquier confirmación pública podría haber dicho. Porque cuando el 10 de octubre de 2025, Jungkook compartió en sus historias que estaba escuchando Moon de Daniel Caesars y Bon Iver, también dejó ver una canción cargada de introspección y lucha interna. La letra habla de enfrentar el propio dolor y del deseo de encontrar redención. Desde el inicio, el tono es vulnerable y crítico consigo mismo. La frase, los perros golpeados aullarán y yo aullaré a la luna, transmite angustia y cansancio, como si el narrador le hablara al universo a través de la luna. Esta imagen refleja que aunque no se siente bien con quien es en ese momento, aún existe la esperanza de cambiar y encontrar algo mejor más adelante. Aunque la letra dice que preferiría pelear por él, porque es la única manera que conoce, también se cuestiona quién pelearía en su lugar, quién sería su Jesús o su Salvador. Esto refleja una necesidad profunda de apoyo y comprensión en un mundo que muchas veces se siente duro y hostil. Esa búsqueda de alguien que lo guíe o lo sostenga funciona como una metáfora clara del deseo humano de conexión y redención.
Esta canción no habla directamente de un amor romántico, sino más bien de una redención interna, de enfrentarse a uno mismo. Sabemos que Taekook conecta mucho con este tipo de canciones, no siempre porque reflejen algo exacto de su vida, sino porque disfrutan compartir música que pueden sentir y vivir juntos. Por eso resulta importante mencionarla, ya que días después de que Jungkook la compartiera en Instagram, Taehyun hizo lo mismo el 14 de octubre de 2025, dejando ver que fue una recomendación entre ellos que después decidieron mostrar también a los fans. Y luego el 15 de diciembre de 2025, durante un live de Jungkook mientras sonaba una canción en específico, él comentó que la conocía muy bien. Explicó que hace poco, durante una práctica con los demás miembros, había estado escuchando esa misma canción porque Taehyun se le acercó en silencio y se la puso para que la escucharan juntos, diciendo que le parecía genial. Eso nos permitió saber que la canción Pretender de Official Hat Anderson que Jungkook estaba escuchando por recomendaciones de Taehyun pertenecía a una banda japonesa reconocida por mezclar pop, rock y toques de jazz. La canción aborda los sentimientos complicados del amor, especialmente la resignación y aquello que se siente cuando amar ya no es suficiente. La canción inicia con una confesión casi temblorosa, dejando claro que desde el primer momento que esa historia de amor era justamente aquello que más temía. No porque el sentimiento no existiera, sino porque estaba destinada a vivirse en soledad. Desde la primera línea se siente que no se trata de un diálogo entre dos, sino de un monólogo, como si ese amor se expresara en voz alta sin tener realmente a quien dirigirlo, quedando solo para uno mismo. De esta forma la canción plantea desde el inicio una contradicción profunda, amar con intensidad pero hacerla en soledad. Aunque el entorno está lleno de miradas, aplausos y luces, el vínculo se vive como algo de una sola parte. El miedo no surge del amor en sí, sino de la certeza de que sería un amor expuesto, desigual y sostenido únicamente por una persona. Aunque siempre estuvo a su lado, al final solo era un espectáculo más. Lo siento, se decía sin emoción, como parte de una rutina que se repetía una y otra vez. Con el tiempo eso dejaba de doler tanto porque uno se acostumbra, pero aún así, con su forma de amar y de sentir, el protagonista entiende que no puede seguir viviendo de esa manera. Por eso empieza a imaginar otra opción, una historia diferente, una relación sin las mismas barreras, en una realidad donde pudieran encontrarse sin miedo. De ese pensamiento nace una resignación silenciosa, algo amarga, al aceptar que le habría gustado poder elegir algo así, más simple y verdadero, porque más allá de sus manos entrelazadas ya se acercaba al final, y él intentaba alargar ese instante para que no terminara. El futuro empezaba a doler al entender que esa persona no formaría parte de él, y al darse cuenta que no podía evitar llorar. Y si ese era el destino de ese amor, entonces no parecía tan terrible. Aunque no hubiera promesas ni un para siempre, seguía siendo algo profundamente hermoso. Que Jungkook haya reconocido la canción solo porque Taehyun se la acercó en silencio para escucharla juntos, hace que la escena sea muy fácil de imaginar. Taehyun ya la conocía, incluso la había cantado en un live anterior, y al darse cuenta de cuánto le gustaba, pensó de inmediato en Jungkook. Por eso terminó compartiéndola con él, no como una señal de ruptura, sino como una muestra más de cómo Taekook conecta a través de la música. Son dos personas que disfrutan profundamente las canciones que comparten, y muchas de ellas hablan por sí solas. Todas estas canciones forman un lenguaje que solo Taekook parece entender por completo. Ese intercambio constante, esa playlist compartida que atraviesa momentos altos y bajos sin romperse, demuestra que siguen firmes. Es algo que no se puede pasar por alto, porque cuenta una historia de amor que merece ser observada y admirada.